Bienvenidos a un nuevo viaje de descubrimiento. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las constelaciones familiares. Prepárense para explorar cómo las experiencias y dinámicas de nuestras familias, incluso las de generaciones pasadas, Ajá, pueden influir en quiénes somos hoy. así Las es. constelaciones familiares desarrolladas por Bert Hellinger Ujú, nos ofrecen una perspectiva única para comprender esos patrones emocionales y conflictos que a veces se repiten en nuestras familias. es verdad. Lo que me intriga es que vamos a ir más allá de la psicología individual, ¿verdad? Sí. Hoy nos ponemos las gafas de sociólogos para entender cómo las estructuras familiares y las normas sociales influyen en cada uno de nosotros. Exactamente. Imaginemos a la familia como un sistema complejo, Ajá. como un móvil donde cada pieza está conectada. Me gusta esa analogía del móvil. Si movemos una pieza, Mm. todas las demás se ven afectadas. Las constelaciones familiares nos ayudan a visualizar esas conexiones y a comprender cómo un problema individual puede ser un síntoma de un desequilibrio en todo el sistema familiar. Entonces, estamos diciendo que las dificultades que enfrentamos hoy podrían ser ecos de conflictos no resueltos de nuestros padres, Sí, abuelos o incluso bisabuelos. precisamente. Wow. Las constelaciones familiares nos muestran cómo las experiencias de generaciones anteriores, como guerras, migraciones o secretos familiares, pueden dejar una huella invisible en la dinámica familiar actual. Es como si lleváramos una mochila invisible llena de historias familiares, ¿no? Exactamente. Y a veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones que se originaron mucho antes de que naciéramos. Para comprender mejor cómo funciona esto, hablemos de los tres pilares fundamentales de las dinámicas familiares según Hellinger: Ok. pertenencia, jerarquía Ajá. y equilibrio entre dar y recibir. Me gusta. Comencemos con la pertenencia. Ujú. Todos anhelamos sentirnos parte de nuestra familia. Claro. Es una necesidad humana básica. Todos queremos sentirnos aceptados y amados por nuestra familia. Sí. Pero ¿qué sucede cuando alguien es excluido del sistema familiar, ya sea por un secreto, un conflicto o por prejuicios sociales? Esa exclusión, aunque sea silenciosa o invisible, crea un desequilibrio en el sistema familiar. Interesante. Es como si el sistema intentara compensar esa falta. Y ese esfuerzo por recuperar el equilibrio puede manifestarse de formas inesperadas en las generaciones futuras. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo esta exclusión podría afectar a las generaciones posteriores? Claro, imagina una familia que, por vergüenza o miedo al que dirán, Sí. decide ocultar la existencia de un hijo nacido fuera del matrimonio. Ok. Ese hijo, aunque esté físicamente ausente, sigue perteneciendo al sistema familiar. Ya veo. Su exclusión puede generar, por ejemplo, sentimientos de culpa o ansiedad en otros miembros de la familia, incluso sin que sean conscientes del origen de esas emociones. Es realmente sorprendente cómo algo que sucedió en el pasado puede resonar en el presente. Y esto nos lleva al segundo pilar, Ajá. la jerarquía. ¿Ok? En toda familia existe un orden natural basado en la antigüedad y los roles de cada miembro. Sí. Los padres tienen una posición de autoridad y responsabilidad sobre los hijos, Claro. y los hermanos mayores tienen un lugar diferente al de los menores. Entiendo. Es como un organigrama familiar donde cada miembro ocupa un lugar específico. Exactamente. Y supongo que respetar ese orden es fundamental para el equilibrio del sistema, ¿no? Exactamente, cuando se altera ese orden natural, Ajá. ya sea por un conflicto entre hermanos, Ujú. por la ausencia de uno de los padres, Yeah. o por la intromisión excesiva de los abuelos, Ya, se puede generar tensiones y desequilibrios. claro. Piensa en cómo en muchas culturas se respeta la sabiduría y la experiencia de los mayores. Sí, Ese respeto no es solo una cuestión de tradición, sino que refleja un orden natural que aporta estabilidad al sistema familiar. tiene mucho sentido. Y el tercer pilar que mencionaste, Sí. el equilibrio entre dar y recibir, Ajá. ¿cómo se relaciona con la dinámica familiar? Exacto. En toda relación sana, ya sea familiar, de pareja o de amistad, debe existir un flujo equilibrado entre dar y recibir. Cuando ese equilibrio se rompe, se pueden generar resentimientos, Yeah. tendencias o incluso abusos. Claro, si uno de los miembros de la familia solo da y no recibe nada a cambio, es natural que a la larga se sienta agotado o frustrado. Exactamente. Pensemos en una madre que se dedica por completo a sus hijos, sacrificando sus propias necesidades y deseos. Ujú. Si no recibe reconocimiento, apoyo o afecto,
por parte de sus hijos o de su pareja. Sí. Ese desequilibrio puede llevarla al agotamiento físico y emocional. Es fundamental que todos los miembros de la familia se sientan valorados y apreciados por lo que aportan. Así es, en una familia sana, el dar y recibir se da de forma natural y fluida. Estos tres pilares que hemos explorado, pertenencia, jerarquía y equilibrio entre dar y recibir, nos dan una base sólida para comprender las dinámicas familiares. Pero ¿cómo se traduce todo esto en la práctica de las constelaciones familiares? ¿Cómo podemos visualizar estos principios en acción? Bueno, durante una sesión de constelaciones familiares se representan simbólicamente las relaciones entre los miembros de la familia. Espera. Antes de que nos adentremos en la puesta en escena de las constelaciones familiares, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Claro. En la segunda parte de este viaje, exploraremos cómo se representan esas relaciones familiares de forma simbólica y qué tipo de información podemos obtener a través de esa representación. Perfecto. Bueno, retomamos nuestra conversación sobre las constelaciones familiares. Habíamos dejado la intriga en cómo se traduce esta técnica en la práctica. ¿Cómo podemos visualizar esos principios de pertenencia, jerarquía y equilibrio que hemos discutido? Exacto. Me quedé con la curiosidad de cómo se representan esas relaciones familiares de forma simbólica. Es como una obra de teatro familiar. En cierto modo, sí imagina que se crea un espacio, una especie de escenario donde se representan a los miembros de la familia. No es necesario que estén presentes físicamente, se pueden usar representantes. Representantes, o sea, otras personas que interpretan a los miembros de la familia. ¿Cómo funciona eso exactamente? El facilitador, guiado por la persona que busca respuestas, elige a otras personas del grupo para que representen a su padre, madre, abuelos, hermanos, etc. Ajá. Estas personas se colocan en el espacio siguiendo su intuición o lo que sienten en ese momento. Eso suena un poco misterioso. ¿Cómo saben esas personas cómo actuar si no se les da un guión? ¿De dónde surge esa intuición? Lo fascinante es que a través de la representación emergen dinámicas, emociones y patrones que estaban ocultos en el sistema familiar. Es como si el sistema familiar se manifestara a través de los representantes, aunque estos no tengan información previa sobre la familia. ¿Y qué tipo de información podemos obtener al observar a esos representantes? ¿Qué podemos ver en esa puesta en escena? Se pueden observar muchas cosas. Por ejemplo, la distancia física entre los representantes puede reflejar la distancia emocional entre los miembros de la familia. Si dos representantes se colocan muy cerca, puede indicar una relación cercana y afectuosa. Por otro lado, si se mantienen alejados o incluso de espaldas, podría señalar un conflicto o una falta de comunicación. Entiendo, o sea que la forma en que los representantes se relacionan en ese espacio simbólico nos da pistas sobre las dinámicas reales en la familia. Exacto, y aquí es donde la sociología nos aporta una perspectiva clave. Al observar esas dinámicas, podemos analizar cómo las normas sociales y las expectativas culturales moldean los roles que se asignan dentro de la familia. Por ejemplo, cómo la sociedad espera que una madre se comporte de cierta manera, o cómo la cultura influye en la relación entre hermanos. Precisamente las constelaciones familiares nos permiten ver cómo esos roles, muchas veces inconscientes, condicionan la forma en que nos relacionamos en nuestra familia. Es como si la familia fuera un microcosmos de la sociedad, donde se reflejan las normas y los valores del contexto cultural en el que vivimos. Pero, ¿cómo encajan los eventos históricos del pasado en esta representación? ¿Cómo podemos ver la influencia de esos eventos en la dinámica familiar actual? A veces los representantes pueden expresar emociones o comportamientos que no corresponden a su propia experiencia, sino que parecen estar conectados con eventos del pasado familiar, por ejemplo. Un representante podría sentir una profunda tristeza o miedo sin una razón aparente, y al indagar un poco se descubre que su personaje en la constelación perdió un hijo en la guerra o vivió una experiencia traumática similar. Es impresionante cómo las constelaciones familiares pueden revelar esas conexiones ocultas entre el pasado y el presente. Entonces, si entiendo bien, esta técnica nos permite no solo mirar hacia atrás, hacia la historia familiar, sino también comprender cómo esa historia nos afecta en el presente. Exacto, al tomar conciencia de esas dinámicas ocultas, podemos empezar a sanar las heridas del pasado y a construir relaciones más saludables en el presente. Pero es importante recordar que las constelaciones familiares no son una varita mágica que resuelve todos los problemas. Claro, entiendo. No se trata de culpar al pasado por nuestras dificultades,
sino de comprender cómo esas experiencias nos han moldeado y cómo podemos liberarnos de patrones que ya no nos sirven, ¿verdad? Así es, las constelaciones familiares nos ofrecen una perspectiva, una forma de comprender las influencias del pasado, pero no deben utilizarse como una excusa para evitar la responsabilidad individual. Cada persona es responsable de sus decisiones y acciones. Me parece un punto muy importante. Las constelaciones familiares nos pueden ayudar a entender de dónde venimos, pero no determinan quiénes somos ni hacia dónde vamos. Precisamente es como tener un mapa que nos muestre el terreno, pero nosotros somos quienes decidimos qué camino tomar. Me gusta esa metáfora. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre esta perspectiva. En la última parte de nuestro viaje, retomaremos el hilo de esta conversación para sintetizar las ideas clave y dejarles con una pregunta que les invite a seguir explorando este fascinante tema. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en este mundo Sí. de las constelaciones familiares. Ajá. Realmente hemos explorado muchas facetas de esta técnica, desde sus bases teóricas hasta su aplicación práctica. Es verdad. ¿Verdad? Sí. Recapitulemos las ideas clave que hemos explorado. Vamos a ver. Comenzamos hablando de la familia como un sistema interconectado, donde cada miembro influye en los demás, Ajá. como las piezas de un móvil. Exacto. Y vimos cómo las constelaciones familiares, a través de la representación simbólica, nos permiten visualizar esas conexiones ocultas y comprender cómo los patrones del pasado pueden repetirse en el presente. Exploramos los 3 pilares fundamentales de las dinámicas familiares: la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Y vimos cómo cada uno de estos principios es esencial para mantener la armonía en el sistema familiar. Es verdad. Sí. Hablamos de cómo la exclusión de un miembro, la alteración del orden natural o los desequilibrios en el intercambio de dar y recibir pueden generar tensiones y conflictos que se transmiten de generación en generación. Exactamente. Y también vimos cómo las constelaciones familiares nos ayudan a comprender la influencia de las normas sociales, las expectativas culturales y los eventos históricos en la dinámica familiar. Así es. Es importante recordar que las constelaciones familiares no son una solución mágica a todos los problemas, No, sino una herramienta que nos ofrece una nueva perspectiva claro. para comprender nuestras relaciones y sanar las heridas del pasado. Exacto, nos dan un mapa para navegar por el complejo terreno familiar. Pero la decisión de qué camino tomar, de cómo usar esa información para construir relaciones más saludables, es nuestra. Exactamente, nos dan un mapa. Sí, Pero nosotros elegimos el camino. así es. Y ahora para dejarles con una pregunta que les invita a seguir reflexionando sobre este tema. Vale. Si todos estamos conectados dentro de un sistema familiar más amplio, Ajá. ¿cómo podrían nuestras decisiones, aparentemente individuales, tener un efecto dominó en las generaciones futuras? Esta es una pregunta poderosa que nos invita a pensar en la responsabilidad que tenemos no solo con nosotros mismos, sino también con las generaciones que nos precedieron y con las que vendrán después. Nuestras acciones, nuestras decisiones, incluso nuestros pensamientos y emociones pueden dejar una huella en el tejido familiar. Así es, las constelaciones familiares nos recuerdan que somos parte de una historia que nos trasciende, que somos eslabones en una cadena que se extiende a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento a través del mundo de las constelaciones familiares. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas para comprender sus propias historias familiares y para construir relaciones más conscientes y armoniosas. Hasta la próxima, y que cada una de ustedes encuentre la paz y el equilibrio en su propio sistema familiar.